numerología es una práctica antigua con raíces en todo el mundo. Si creas una tabla simple en función de tu fecha de nacimiento y nombre completo, podrás informarte de forma satisfactoria sobre ti y los demás. Hoy en día la numerología se enfoca en crear una tabla básica en función de tu fecha de nacimiento y nombre completo. Para los principiantes, aprender numerología es tan simple como memorizar las personalidades de los números 1 al 9 y estudiar los números centrales. Pronto podrás crear tu propia tabla de numerología, interpretarla e impresionar a tus amigos. Busca libros y otros recursos que ofrezcan una visión general de las principales escuelas de numerología. Existen muchos estilos, incluyendo el pitagórico, el caldaico y el bíblico. Las personas generalmente aprenden uno o una combinación de estos sistemas durante el curso. Leer un libro clásico sobre el tema como Numerología de Hans Dekos y Tom Monte o Numerología y el Triángulo Divino de Dusty Bunker te ayudará a comprender los conceptos básicos. Dado que la numerología es cada vez más popular, también puedes encontrar muchos recursos en línea. Lee sobre las interpretaciones de los números fundamentales del 1 al 9. Para crear o comprender una tabla, tendrás que conocer las vibraciones básicas o asociaciones con los números del 1 al 9. Cada número está asociado a una personalidad o vibración, y los rasgos de cada personalidad conforman el resto de la numerología. La numerología se centra en los números del 1 al 9, porque el resto de los números se crea a partir de ellos, al igual que el 0, que no tiene personalidad en numerología. Los números maestros, que son el 11, 22 y 33, son los únicos números de más de un dígito que a menudo tienen su propia personalidad. Por lo general se considera que tienen un poder inmenso. Practica estrategias de interpretación para los números de varios dígitos como la reducción. También tendrás que aprender cómo se combinan y reducen los números, como en el caso de números como 134 que se reducen a 8, al sumar los números de un solo dígito, 1 más 3 más 4 igual a 8. En algunas interpretaciones los números 1, 3 y 4 tienen una influencia en el 8 porque son parte del cálculo. Otro ejemplo es 1857, que se reduce a 21. Nuevamente, 1 más 8 más 5 más 7 igual a 21. Y luego a 3, porque sumando 2 más 1 es igual a 3. Esto significa que 1, 2, 5, 7, 8 pueden influenciar el total reducido de 3 debido a su presencia en el cálculo. Memoriza la diferencia entre los números centrales de una tabla. Cada tabla está compuesta por varios números calculados en función del nombre de una persona y su fecha de nacimiento. Como los números de los deseos del corazón, el camino de la vida y la expresión, este valor calculado por cada número central está asociado con el dominio del número central sobre la vida de alguien. Por ejemplo, el número del camino de la vida se calcula a partir de la fecha de nacimiento completa y la personalidad del número en esa casilla. Describe el flujo general de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Tu número de expresión sale de las letras en tu nombre, calculadas en función de su posición en el alfabeto, mientras que tu número de personalidad solo suma las consonantes y el número de los deseos del corazón surge a partir de las vocales. Usa una calculadora para crear tu propia tabla. Existen muchos sitios de numerología que incluyen módulos interactivos basados en la web que permiten calcular los números centrales de cualquier nombre y fecha de nacimiento que introduzcas. Muchos también proporcionan una interpretación básica de cada número que puedes comparar con tus propias interpretaciones.
Siempre debes tener tu propia interpretación del trabajo que tú ya realizaste. Asegúrate de usar una página de confianza. Jamás uses calculadoras que ofrezcan lecturas de tarjeta de crédito o números de seguros. Haz cálculos para practicar. Una vez que conozcas los conceptos básicos de interpretación en función de una calculadora, aprende a crear una tabla desde cero. Si has comprado un libro de numerología, es muy probable que contenga una sección sobre la creación de tablas. Una forma más visual de aprender el proceso de creación de tablas es mirar videos. La creación de tablas solo implica aritmética básica, así que si tienes dificultades con matemáticas es muy probable que te resulte difícil hacer una. Aprender a calcular tu propia tabla también te proporcionará una forma de componer tablas de forma segura, sin darle a una página web el nombre y fecha de nacimiento. Puedes mirar videos de numerología interpretando tablas. Una de las mejores formas de dominar rápidamente la interpretación numerológica es mirar a practicantes con experiencia, trabajar con ellas. Y es que esto te permite ver el proceso de principio a fin y a enfocarte en aprender cómo los numerólogos van de número a una interpretación completa y compleja. Escucha cuando expliquen su razonamiento y presta atención a cómo hacen una predicción en función de varios números. También puedes practicar al pausar el video una vez que se generen los números. Hacer una interpretación y luego comparar la interpretación del creador del video con la tuya. También practica crear tablas de numerología para tus conocidos. Siempre y cuando sepas sus nombres completos y fechas de nacimiento, podrás trabajar para perfeccionar tus habilidades numerológicas al hacer una tabla. Puedes ofrecerte a hacerlo para ellos si quieres compartir tus resultados con ellos, pero también puedes hacer una tabla en casa y evaluar su significado. Jamás le des a alguien su tabla de numerología a menos que haya aceptado que practiques con su información. Aprende técnicas de numerología más avanzadas. Y es que una vez que domines los conceptos básicos, podrás comenzar a investigar sobre prácticas que requieran habilidades más especializadas. Las habilidades avanzadas incluyen comparar varias tablas de personas para determinar su compatibilidad numerológica, descubrir las habilidades predichas de alguien a través de una tabla y comparar una tabla con la fecha actual para hacer una predicción diaria. Si tienes amigos interesados en la numerología, puedes afianzar más tu conocimiento al preguntarles si les gustaría que les enseñes un poco sobre el tema. Y puedes contarles acerca de los números fundamentales y mostrarles cómo hacer interpretaciones de una tabla calculada. Asegúrate de ser comprensivo si tu amigo tiene dificultades y ser respetuoso. Enseñarle a un amigo también ofrece la posibilidad de tener a alguien más con quien hablar sobre tus intereses. Y, como con cualquier habilidad, ser capaz de explicar exitosamente a otra persona es una de las mejores formas de asegurarte de conocer el tema a fondo.